se calcula que eh, era antes de llegar los españoles, en Mesoamérica había entre 25 y 18 millones de personas. Y para cuando terminan el ciclo de pandemias, por ahí de 1609, ya solamente hay aproximadamente 1 millón de indígenas. Fue terrible, terrible. Los pueblos quedaron casi vacíos y hubo necesidad de volverlos a congregar para poder pedirles los tributos y para evangelizarlos. Fue terrible. Eh, no solamente trajeron viruela los españoles, sino también sarampión, tosferina y varicela. Eh, Buenas tardes. Hola, Buenas bienvenida. tardes. También Buenas tardes. trajeron, ¿Cómo buenas tardes. Buenas tardes. También trajeron estas enfermedades y entonces fue un ciclo pandémico que, como hoy sabemos, las pandemias tienen altas y bajas y eso estaba ocurriendo. A estas epidemias se les llamó Matlatzáhuatl, que en indígena, en lengua náhuatl, es equivalente a el tabardete o al tabardillo. Y también cocolistli. El cocolistli se piensa que fue tifus exantemático, pero no, los especialistas no están seguros. Sin embargo, el cocolistli, la epidemia de cocolistli dejó tanta huella que ahora cuando nos va mal, decimos, ay, me fue del cocol, porque fue como cuando la epidemia del cocolistli. Entonces, esta fue una catástrofe epidemiológica y reorganizó a los pueblos. La siguiente diapositiva, por favor. Tenochtitlán estaba en una isla. La siguiente, por favor. Y había pueblos ubicados a lo largo de las orillas de los lagos de México, Tenochtitlán. Bueno, si pusiéramos un mapa de lo que hoy es la Ciudad de México, los pueblos originarios que hoy perviven en la Ciudad de México están en el mismo lugar que se encontraban antes de la conquista. Por eso se dice que son pueblos originarios. Y son pueblos que tienen una cosmovisión de inspiración mesoamericana y entre ellos un gran culto a la muerte. Eh, están constituidos por familias troncales que, además de heredar la tierra, heredan las tradiciones, heredan el culto a los santos, realizan festividades para los santos patrones y todo esto ocurre en el 2020 en la Ciudad de México. No lo notamos porque cuando la gente va a estos lugares, por ejemplo, a Tlaltenco en Tláhuac, parece que está en una colonia. Pero si van en la época de las fiestas patronales eh, o el Día de Muertos, el viejo mundo mesoamericano de momento se manifiesta y está presente. Bien, entonces, eh, la conclusión que se tuvo de las pandemias en la Nueva España es que hubo una combinación de tres elementos: sequías, insalubridad y mala alimentación, las que se combinaron con los virus. Eh, Estas son las consecuencias del colonialismo español. Sin embargo, hubo un efecto muy importante. Resultaba que como los españoles o europeos
ya habían sufrido la viruela, tenían anticuerpos. Y se enfermaba un español y se enfermaba un indio. El indio se enfermaba y se curaba, perdón, el español se enfermaba y se curaba, el indio moría. La conclusión pues, no podía ser otra más que los habían abandonado sus dioses o que la cruz era más poderosa que los dioses mesoamericanos. Y esto tuvo un efecto ideológico que sin duda ha de ver abierto el camino a la evangelización profunda que ocurrió. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos las imágenes de la tragedia. En el ángulo inferior izquierdo está Cuitláhuac y enfrentito de él hay un bulto mortuorio, su bulto mortuorio. Cuitláhuac solamente pudo ejercer 80 días su reinado porque murió de viruela. Y en el ángulo superior derecho tenemos a la gente con las señales clásicas de la viruela, que son estos granos que aparecen en todo el cuerpo, incluida la cara. La siguiente, por favor. También hubo tabardillo y lo que les decía, el virus exantemático, que esa es la hipótesis eh, para el cocolistli. Pero todas estas eran matlatzáhuatl, esto es pestes en náhuatl. La siguiente, por favor. En México vuelve a haber otra epidemia importante de tifo en 1915. Después, en el momento mismo en que está triunfando el ejército constitucionalista, y está, hay una tremenda situación y de nuevo la gente en esa época explica por qué está ocurriendo la pandemia y dicen, el año de 1915 fue particularmente difícil, pues lo caracterizó el hacinamiento, la insalubridad, el hambre, la enfermedad, la miseria y el desempleo. Vuelven a aparecer los mismos problemas que cuando en 1915. Es el hambre, es la pobreza la que está asociada con las defunciones. Me llamó mucho la atención que el 9 de diciembre de 1915 se prohibió la venta del pulque, pero también se prohibieron lo que llaman esas reuniones llamadas velorios. Bien, la siguiente, por favor. En el 2020 estamos enfrentando la pandemia del COVID-19. Al principio, en la Ciudad de México, esta pandemia se concentró en Iztapalapa, en un barrio específico, el barrio de San Pedro, que está pegadito a la central de Abastos, que fue un núcleo difusor de la pandemia. En el callejón del 57, en realidad es un barrio originario de raíces prehispánicas, donde hay un enorme culto a la muerte y tienen costumbres funerarias comunes a los otros pueblos mesoamericanos del sur de la cuenca. Entre parte de esas costumbres es realizar velorios, después de los velorios realizar rosarios, es la costumbre enterrar a los muertos en el panteón comunitario de la comunidad. La gente no está de acuerdo en las cremaciones y están organizadas en familias troncales que viven en predios sin bardas, de tal manera que en un mismo predio
en una esquina está el abuelo, en otra esquina están un tío, y arriba de esa casa del tío, un cuartito del sobrino, y entonces están muy, muy hacinados. Otra característica de Iztapalapa es que hay falta de agua, una carencia permanente de agua, tienen que estar dependiendo de los camiones, entonces la higiene es deficiente. Por eso el callejón del 57, que después se nombró el callejón del COVID, comenzó a tener no solamente a un contagiado, sino que se contagiaba uno y contagiaban a la familia. Y después los habitantes decían, es que se murió mi abuelo, se murió mi tío, mi sobrino, y obviamente una sociedad tan religiosa, no podían faltar los velorios y los rezarios, entonces se aglomeraba a la gente. Pero no solo eso, los jóvenes también fueron irresponsables, realizaron lo que se conocen como los dos Villacovirus, que fueron fiestas clandestinas, donde se baila reggaetón, se bebe alcohol, pero lo más importante es que son reuniones masivas. Fueron dos Bellacovirus, una se realizó el 9 de mayo y la otra el 5 de junio. Y todos estos elementos confluyeron para que se intensificara la infección. La siguiente, por favor. Mario, no sé si podemos hacer una Acortarlo ya. pausa, ¿sí? Sí. Y Bueno, continuamos en una sí, sí. segunda ronda, nos da tiempo De acuerdo. para cerrar. De ¿Sí? acuerdo. Pues continuamos. Bueno, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, sí. Ya solamente entonces tendría yo que decirles que eh, después de Iztapalapa, la pandemia creció en Xochimilco y en Milpa Alta, pueblos que también están llenos de pobres y donde hay pobreza extrema. Que están superpoblados, ya no solamente por los pueblos originarios, sino por migraciones, tanto del interior de la República como la Ciudad de México, y, pero hay un elemento cultural y es que ellos celebran fiestas patronales en reciprocidad con sus deidades. Y aunque la iglesia cerró los centros de culto, las mayordomías decían ya no va a haber fiesta masiva, la gente de todos modos estuvo saliendo por su propia cuenta y riesgo en procesiones y a quemar cohetes. Y pues esto asociado a la falta de agua, a la pobreza, al hacinamiento, pues dio como resultado una gran cantidad de muertos. Gracias. Entonces, esperamos la siguiente. Claro. Sí, Sí. continuamos entonces con José María, perdón. Quedamos aquí, conforme fueran llegando, se conectaban, ¿no? Entonces continuamos con José María, por favor. Ok, gracias. Entonces, brevemente. Bueno, le pedí a Alicia que traiga una pequeña presentación. Ajá. Y, entonces, Alicia, no sé. No hable del tiempo, yo creo que vamos a ocupar 10 minutos. Y si nos Sí, es breve. Sí, ok. Es breve. Okay. No, son muy pocas láminas. No me voy a tardar más de 10 minutos. Ok. Si no, son como 5 o 6 láminas nada más. Yo de lo que les quiero hablar, mientras Alicia me hace favor de pasarla, es de otra población que no se ha considerado mucho, es de una población excluida, que son los presos, los internos, los reos, están en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Sí. Es una población que, pues, como en cualquier sociedad,
cuando se comete un delito, se aísla, se excluye al individuo y se le da una pena que tiene que cumplir. Y es el caso de los reclusos. Hay experiencias, la mayoría de los reclusos, ustedes lo saben, lo voy a presentar aquí, no tienen muchos estudios. Incluso hay un porcentaje mínimo, que no llega al 2%, ahorita lo vamos a ver, de analfabetos. Bueno, la educación en las prisiones es un tema muy interesante, donde hay más trabajo sobre eso, o de la vida incluso de las prisiones, es en España, Argentina, Colombia. En México no se ha estudiado mucho el tema. Y las experiencias que hay en México de educación superior en reclusión son de la UNAM, que la lleva a distancia. No sé cómo le haga, les confieso que no sé. Me permiten un momento, voy a Perdón, esos son los problemas de la pandemia. Y disculpen. Bueno, les decía, solo la UNAM lo tiene a distancia, pero no sé cómo le haga, porque en la mayoría de los centros penitenciarios los reclusos tienen prohibido usar la internet, no tienen acceso al teléfono, salvo que haya alguna teléfono celular, no, pero teléfonos públicos sí los hay para llamar por teléfono. Sin embargo, la UACM, que se fundó en el 2001, inició un programa en el 2004 para atender a esa población y comenzó a operar en el 2005. Bueno, ¿y por qué la educación superior? No sé si, yo creo que hay que recordar que México tiene una de las tasas más bajas de matrícula en la educación superior. Tenemos con muchos trabajos el 40%. Brasil, Colombia tienen el 50%, Chile el 70%, Argentina anda rondando el 60%, igual que Costa Rica. Las manifestaciones de educación superior por la falta de lugares ya las conocemos. Bueno, continuamos, por favor. Bueno, la población de penitenciaria en México ha reducido un poco a 200,000. Estaba como en los 220,000 por las nuevas leyes. En la Ciudad de México está en los 26,000. Y ustedes pueden ver ahí en la lámina que pues menos del 10%, un 5% aproximadamente, un poquito más, un 6% son solo mujeres. La mayoría son hombres. Y se distingue, como en muchos lados, cuáles son los procesados que están en proceso, y la mayoría son sentenciados. Por favor. Vean la población, las edades. Si ustedes se ven, la mayoría son de 18 a 39 años. Está más del 60%. Y la secundaria, que pues para los que nos siguen de otros países es el 7º al 9º grado, pues es la mitad de la población la que tiene nada más esa, y solo y el bachillerato es donde se dirige esta población, está casi el 17%. Adelante, por favor. Bueno, este PESER es el programa, son las siglas de los acrónimos del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social que inició la UACM. Y
tiene un programa muy flexible. Todo el mundo puede estudiar con tal que tenga sus documentos de preparatoria, de bachillerato. Si no los tiene, los esperan porque pues pueden estar en el juzgado, el familiar no lo ha traído, no los tiene en casa, etcétera, etcétera. Y recuerden que la UACM fue muy criticada por dejar ingreso abierto a los estudiantes. Decía que éramos una universidad de tercera por permitir ese ingreso, ¿sí? Y sí, sigue con la misma tónica, solo se le hace una evaluación diagnóstica, pero se procura, bajo ese régimen de equidad, en cada centro penitenciario se tiene un plantel con el nombre del centro escolar. No se ve como una aula, sino se ve como un plantel a la luz de la UACM. Continuamos, por favor. Bueno, se seleccionan los profesores, la mayoría de los profesores de tiempo completo, que es un modelo muy semejante a la UAM. En el país solo hay básicamente 4 universidades que tienen en su mayoría profesores de tiempo completo, que son la UAM, la UPN, Chapingo y la UACM, que son en su gran mayoría profesores de tiempo completo. Bueno, los profesores de tiempo completo, algunos sí queremos ir. Yo he estado en ese programa 9 años, pero la mayoría no quiere ir porque es muy difícil entrar a un reclusorio. Hay que llevar ropa que no sea beige, blanca ni negra. Hay que pasar muchos filtros, 7, 8, 9 filtros. Y lo que hace la mecánica es que la universidad les da todo el material. Fotocopias, calendarios, hasta cuadernos les da. También, como son estudiantes de la universidad, tienen un número de cuenta, pues tienen becas algunos de ellos, y cuando salen en libertad pueden continuar automáticamente en otros planteles. Por favor. Y pueden ver ahí, esta es una de las últimas, que tiene sus planteles en los centros de la universidad, de penitenciarios de la Ciudad de México. Santa Marta, Tepepan, Penitenciaría. El Cebarezo quiere decir, son los jóvenes que delinquen por primera vez. Y están todos los reclusorios. Y ahí está la matrícula. Ya la matrícula ya se está muriendo en ciencias políticas y creación literaria, porque la universidad lo ha dejado morir y se ha concentrado en derecho, que es donde está la mayoría. Antes yo no doy clases en derecho, yo daba usualmente en ciencia política o en el programa de integración, que es la básico. La mayoría de nuestros estudiantes son hombres. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué nos deja esto? Las limitaciones son el costo. Es una educación muy cara llevar a todos los centros penitenciarios. Los programas, pues es muy limitado llevarlos todos. Ahora ya no hay creación literaria ni ciencia política. Y los profesores es difícil seleccionarlos porque los profesores de tiempo completo, muchos no quieren ir, y es natural. Pero también nos deja una lección, que es posible llevar la educación superior a grupos excluidos y que la motivación es esencial para su permanencia. Y que si es posible la reinserción social. Como vimos, han concluido más de 100 los estudios y 87, se han graduado 30 y 87 han concluido completamente la carrera. Y creo que es un modelo muy interesante que la universidad no ha difundido y que valdría la pena tomarlo, cómo atender a un grupo en exclusión. Gracias. Nicanor, tu audio. Te falta tu micrófono, Nick. Perdón, la falta de costumbre. Vamos a continuar. Según, si no me equivoco, creo que quien llegó después fue Rosaura, ¿verdad? Sí, Rosaura. Si no me equivoco, no van a reclamar, por favor. Soy medio despistado. Rosaura. Sí, gracias. Si te puedes presentar, por favor. Sí, pues buenas tardes. Soy profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional
e integrante de una organización que es la Mesa Social contra la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, pues en tanto la temática que hoy nos convoca, que es indígenas en la ciudad y confinamiento, tribus urbanas, diversidad cultural y grupos marginados, yo tocaré la parte que tiene que ver con los grupos indígenas en la Ciudad de México en este confinamiento y en esta pandemia causada por el COVID-19. Aquí es fundamental como entender en primer lugar que esa diversidad de condiciones y situaciones nos deben llevar como a una lectura diferenciada de qué está pasando en pueblos y barrios originarios, en los lugares ya de mayor asentamiento, colonias y predios, espacios rentados o departamentos, unidades habitacionales que han sido ganados, por así decirlo, a partir de las luchas de las primeras generaciones de migrantes en la ciudad. Y lo que tiene que ver con los migrantes más recientes o incluso de población que ha sido desplazado de sus comunidades y que llega a la Ciudad de México, ya sea porque va de paso hacia el norte o a otras ciudades, a otros estados, o porque se queda aquí. Entonces eso nos da una variedad de situaciones que hay que ver como con mucho detalle, porque incluso al interior de los llamados pueblos y barrios originarios hay diferencias de quiénes y cómo se fueron estableciendo las familias hoy por hoy, a qué han tenido acceso, si hay profesionistas o no, si hay campesinos aún, si llegaron más mestizos, si incluso se unieron familias recién llegadas del mismo pueblo, en fin, realmente es una variedad. Pero aquí en términos generales, lo que se está advirtiendo es cuestiones tan interesantes como que en los pueblos originarios como Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, por ejemplo, los espacios que todavía hay para sembrar o para la ganadería, las actividades que se realizan permiten que, aunque se maneje esto de quédese en casa, pues también se ha extendido a quédese en la comunidad, quédese en el patio, porque aquí puedes advertir que esos espacios han permitido, también han generado que haya gente que no necesariamente trae el tapabocas, sino que se maneja en espacios más abiertos donde la distancia es posible. Así como hay ahí mismo espacios mucho más pequeños donde sí hay que, la gente se pone el tapabocas. Aquí algo que fue muy interesante el 7 de agosto en el marco de la celebración de las identidades indígenas, un investigador de la UAM, justo Iván Lina, nos daba a conocer algo que estaban encontrando y aquí a mí me llamó muchísimo la atención porque fue como los niveles de contagio en alcaldías como Milpa Alta podían ser pues altas, mayores incluso que no sé, que otras alcaldías como Xochimilco. Sin embargo, los niveles de letalidad de fallecimientos era menor. ¿Y cómo es que se encontraron cuestiones fundamentales como la calidad de la alimentación, la calidad del aire, la calidad del cuidado en familia y elementos que de alguna manera permitían que aunque la gente se enfermara, podía recuperarse de manera más o menos inmediata? Entonces, en ese sentido, hay casos como esos, como también hay casos como los que ya mencionaba el investigador Mario, donde justo fiestas y otras celebraciones, pues sí llevaron a su vez momentos de contagio. Pero lo interesante aquí es cómo se van contrastando estas situaciones, incluso en una delegación, en una alcaldía como es Milpa Alta.
Por otro lado, si nos movemos hacia las colonias, los predios en el centro de la ciudad o en sus alrededores, ya vemos otro tipo de situaciones. Para empezar, pues que la gente vive en espacios mucho más reducidos, ya sea cuartitos que se rentan o departamentos que, como ya decía, fueron ganados en unidades habitacionales. Hay diversas organizaciones de diferentes grupos étnicos que han logrado estos espacios, pero ahí ya pues las reglas son distintas, ¿verdad? Para la convivencia, ya no es lo mismo estar con la posibilidad de salir al campo que en el encierro en pocas paredes, entre pocas paredes, o 4 a veces nada más, para cuidarse entre ellos mismos. Ahí se dieron y se siguen dando un conjunto de situaciones que también, por una parte, ya se mencionaron, como en la alcaldía de Iztapalapa, donde la carencia de agua, el desempleo, porque en muchos casos, sobre todo para quienes llegaron más recientemente, pues el ingreso es muy bajo y tiene que ver con la economía informal, tiene que ver con la venta de mercancía, de artesanías en calle, ambulante, o de dulces incluso, o semillas. Y entonces, al haber cerrado estos espacios, ustedes lo sabemos todos, quedaron sin empleo y algunos se arriesgaron a salir para poder obtener algún ingreso. Entonces, todo esto fue como complejizando la situación, por un lado, económica, y la de posibilidades de cuidarse también entre las familias. Ahí, bueno, lo dejaré hasta ese punto porque hay mucho que hablar, pero quisiera hablar también de la parte de migrantes, porque esto sobre todo, y bueno, viendo el caso, por ejemplo, de la central de abastos, donde viene mucho joven indígena a trabajar de diablero, de cargador apoyar en diversas situaciones. Ahí tenemos pues una situación de contagio muy alto, porque el acceso, por ejemplo, a la alimentación es muy limitado. La cuestión nutricional ahí más bien se rige porque si tengo con qué comprarme el taco, o la torta, o el agua, o a lo mejor el refresco, si bien me va, lo voy a comprar y es lo que puedo comer. También caso de niñas y niños, que también es como muy amplio, porque se quedan muchas veces sin esa protección, y porque también padres, madres, adultos se tienen que mover para conseguir el alimento, y esto hace que pues se queden en situaciones de descuido, no porque se quiera, sino porque las condiciones están así encontrándose. Entonces, ahí se dio, y no es casual tampoco que sea la central de abastos uno de los centros que se cerraron prácticamente, y donde quienes pudieron, que eso es algo muy interesante también, sobre todo para las poblaciones de migrantes, e impactó en la cuestión educativa, quienes contaban con recursos para poder subsistir en la ciudad se llegaron a quedar, pero muchos se regresaron, que también quienes tuvieron para el pasaje, así de simple, quienes tuvieron para un pasaje y poderse regresar a su comunidad de origen, lo hicieron. Y bueno, como ven, es diversa la posibilidad de haberse enfrentado al COVID de cierta manera o de otra. Aquí algo que es importante destacar es las formas de atención. Esto también tendría como un renglón muy amplio, pero es importante ver que cuando no hay otro recurso y además se practican la medicina tradicional, el acceso es a ese tipo de curación con tés, con hierbas, con plantas, con otro tipo de prácticas que están dentro del mundo indígena, a diferencia de las prácticas occidentales. Eso no significa que solo se practique de esa manera. Hay ocasiones en que se conjugan. Hubo situaciones, y sabemos que hasta que ya la persona o se aliviaba o
o se ponía más grave es que se llegó a un hospital. Y pues tenemos también ahí una diversidad de situaciones dependiendo de con qué recursos económicos se cuenta o con la disponibilidad de los servicios de salud para los enfermos. Entonces, pues hasta aquí llegaría, Nicanor. Ya te iba a interrumpir, Sí, ya pero te bueno, vi. qué bueno que terminaste. Bueno, pues según yo entiendo, quien llegó después, Amine, Paola, que ella no está conectándose, creo que desde Colombia, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Muy buenas tardes para Presenta- todos. Sí, sí, adelante. Listo. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Amine Paola Aramendis. Soy docente universitaria, vivo en la ciudad de Bogotá. Pues he tenido un poco la oportunidad de conocer alrededor de las experiencias que tienen los indígenas en nuestro país. Hemos hecho un proceso en el que se han dado dos censos acá en Colombia, uno que se dio hacia el 2005, donde más o menos participaron solo un 40% de los pueblos indígenas que están en nuestro territorio nacional. La mayoría de los pueblos indígenas en nuestro país se encuentran ubicados hacia el norte, en el departamento de La Guajira. Allí encontramos una comunidad que se llama Guayú. Tal vez ustedes de pronto los conozcan porque ellos hacen unas mochilas con unos colores bastante precolombinos, muy llamativos. Manejan una artesanía que su base fundamental es relacionada y hecha por mujeres. Allí se comparte pues ese conocimiento ancestral, pero en esta zona del país, digamos, es una zona bastante árida, semidesértica, más bien diría yo que seca, entonces no hay, digamos, una disponibilidad constante del agua. Eh, esa ausencia de la disponibilidad de agua hace que pues, nuestros pueblos indígenas tengan dificultades para cultivar su propio alimento y tengan que acercarse hacia el centro del departamento, hacia el casco urbano, para acceder a ciertos tipos de alimentos. De 3 años hacia acá se han reportado varios casos de desnutrición en los niños indígenas y esto ha sido pues una problemática constante que el gobierno ha tratado de manejar con ciertos subsidios y beneficios y llevando pues agua potable, pero no ha sido suficiente para, digamos, que tener la salubridad y la higiene en esta región del país. Al interior de la ciudad, para el caso de Bogotá, encontramos exactamente 3 zonas de cabildos indígenas de pueblos originarios, los muiscas, y ellos se encuentran ubicados en el sur de la ciudad, en una localidad que se llama Bosa. Bogotá está distribuida en localidades, esas son grandes agrupaciones de barrios. Entonces, lo que han hecho ellos es organizarse desde los cabildos y tratar de controlar la pandemia al interior de la ciudad con su medicina tradicional, pero no tienen acceso a todas las plantas que usualmente utilizan. Entonces, en el interior de la ciudad, algunos acceden a los servicios de salud, pero sienten que no es suficiente la atención porque a veces se ven expuestos a la discriminación porque no se encuentran en el sistema de afiliación. Entonces ahí también se presenta una problemática en el acceso al servicio porque no están registrados. Entonces, al no estar registrados, se demora más la atención. Para el caso del sur del país, en el trapecio amazónico, que encontramos otra población también bastante extensa de grupos indígenas, hablaba esta mañana con un compañero que se llama Gustavo. Él fue curaca un tiempo en Macedonia, en el trapecio amazónico. Entonces él me decía que en este territorio que se encuentran los ticunas, los ocama y los soyama, pues se vivió la situación de pandemia, pero fue
digamos que hacia principios del año, cuando aún no se había reportado el primer caso como tal en Colombia. Ellos recibieron tal vez extranjeros, tenían el virus, pero lo tomaron como una gripa o otro tipo de enfermedad. Entonces fue tratada con medicina ancestral y para ellos no fue considerada como una amenaza, porque ellos sí tienen acceso al agua potable, tienen acceso a sus plantas, al conocimiento de los abuelos. Y entonces cuando ya, digamos, en marzo se declara la situación de pandemia en Colombia, lo que ellos hicieron fue organizarse como cabildo en la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico y determinar que todos aquellos que estuvieran o presentaran una sintomatología iban a ser tratados al interior del cabildo con su medicina tradicional. Como lo decían hace un momento, como lo decía la otra compañera, para ellos es fundamental el acompañamiento de la familia en el tratamiento y en el cuidado constante a partir de esos conocimientos ancestrales de las plantas que tienen en la Amazonía. Entonces ellos consideran que de pronto al atender o ser atendidos por un centro de salud en el casco urbano, estarían descuidando su salud y no recibirían la misma atención o servicio que tienen en sus comunidades y con sus familias. Él me señalaba que los casos que se han reportado en esa zona del trapecio amazónico son indígenas que ya vivían en el casco urbano, en la capital de Leticia, y que ellos, digamos, fueron sí atendidos por los centros de salud y que muchos se sentían de pronto muy solos, entonces ellos señalan que el estado, digamos, de no tener un buen ánimo hizo que se afectaran más en su salud. Entonces, él decía también que es importante contemplar que debemos reconocer ese valor de la medicina tradicional y que muchos indígenas poseen este conocimiento, lo aplican y que en esta situación de pandemia han manejado ya varias enfermedades como el Zika, el paludismo, que les han permitido superar y no estar en riesgo constante. Entonces, que decía bien él, me compartía pues su conocimiento como indígena y que resaltaba también que aunque el gobierno llega a estas zonas, digamos, de resguardos, hace pues digamos que un recuento de cuántos pacientes hay, que la mayoría pues ya habían superado la enfermedad como tal. Entonces, en Macedonia se le hizo la prueba a 200 personas. De esas 200 personas, 150 dieron positivo, pero solo 3 estaban con la enfermedad. Ya la habían superado hacia principios de febrero y marzo y esta prueba se las hacen en julio. Entonces también las ayudas llegan un poco tarde. Los casos que tenemos actualmente en Colombia con mayor prevalencia para la comunidad indígena se dan en el norte del país, de pues como decía al principio, hay esa ausencia del recurso al agua potable, no se cultivan los propios alimentos y al tener que estar accediendo y trasladándose desde su comunidad a los centros urbanos, pues hay una mayor probabilidad de contagio. Eso, pues esa era como básicamente la conversación que les quería contar. No les preparé un mapa, pero pues sé que muchos de ustedes conocen dónde estamos ubicados. Muchas gracias, Ani, Paola. Vamos a continuar entonces para dar tiempo al tiempo. Continuamos con Alicia Vargas. No sé si Alicia te puedes presentar, por favor. Alicia, ¿nos estás escuchando? Alicia Vargas. Sí, ya, perdón, era un retraso aquí. Ya listo. Un segundito porque, bueno, mi nombre es Alicia Vargas, mucho gusto en saludarlos, en verlos, hacía mucho tiempo que no los veía, ya se les extrañaba. Y si me permiten voy a compartir brevemente la presentación que
que tengo disponible y vamos a ir acompañándola, ¿sí? Por favor. Y pues bueno, muchas gracias. Efectivamente, como ya se habló, ya se mencionó por el resto de mis compañeros que me antecedieron, yo voy a particularizar la situación de niños, niñas y adolescentes indígenas migrantes en la Ciudad de México. Si bien viven todo este contexto problemático y difícil que ya nos planteaba como pueblo indígena, como pueblo originario, los compañeros que me antecedían, quisiera yo desagregar con mucho más puntualidad lo relacionado específicamente al tema de derechos de niños, niñas y adolescentes. Quizá han sido o son hasta ahora uno de los sectores de la población que históricamente han quedado más expuestos a la falta grave de cumplimiento de sus derechos humanos, a condiciones estructurales, comunitarias y dentro de la propia familia que están vinculados al tema de discriminación, de desigualdad, de violencia, pero sobre todo a las pobres oportunidades que como niñas, niños y adolescentes les permitan un desarrollo integral. Y esto no tiene que ver con la pandemia. Esto es el contexto previo que históricamente se ha mantenido y que casi nos ha llevado a espacios y a contextos de naturalización que han dificultado el desarrollo de las niñas, niños y de los adolescentes. Uno de los factores que se van a agudizar como problemático ya preexistente tiene que ver con el tema del trabajo infantil. El trabajo infantil que básicamente se desarrolla en espacios de calle, ya como una consecuencia de la invisibilidad que socialmente tienen las niñas, niños y adolescentes y están siendo orillados a establecer prioridades no adecuadas para su edad, asumiendo responsabilidades que no les corresponden y que se agudizaron en este periodo de grandes necesidades económicas y alimentarias. Ya organismos internacionales como la OIT y el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, han alertado sobre el riesgo del abandono escolar de niños y niñas en todo el mundo para incorporarse al trabajo infantil, por lo que han expresado una recomendación a todos los estados, a todos los gobiernos del mundo, para que incrementen de forma importante la inversión en la educación como una medida estratégica para garantizar que la infancia disminuya ese riesgo de abandono. Sin embargo, entra otro elemento que tiene que ver con la educación. La parálisis de los centros educativos configura un contexto en el que la niñez quedó más desprotegida que antes. Niñas y niños perdieron 1 o 2 alimentos seguros que ya tenían en las escuelas, lo que los expuso a una situación grave de desnutrición y de falta de alimento, sabiendo que la alimentación es uno de los factores más importantes que se recomiendan como medidas preventivas de cualquier enfermedad, pero particularmente de esta pandemia de COVID que tenemos en el mundo. Además, cada año de los niños, además de que ya teníamos un rezago de 5 millones de niños fuera del sistema escolar, cada año el sistema escolar de nuestro país pierde entre 20 y 25% de los adolescentes y jóvenes que no van a continuar estudiando después de los 16 años y que especialmente se trata de mujeres que nuestra cultura profundamente machista se le delegan las tareas de cuidados de la casa, trabajos domésticos y asuntos del hogar. Y asuntos del hogar tiene que ver con el cuidado de las personas, ya sea los adultos o mujeres, los niños, etcétera, y que quedan delegados a las mujeres y que desgraciadamente no son un elemento estratégico fundamental para la definición de la nueva normalidad educativa que nuestro país debe de continuar. Esto además sin contar la brecha educativa que ya se había engrosado antes a partir de la diferencia que existe entre la población indígena y no indígena. Y aquí ubicamos que el 40% de los niños y niñas que trabajan no van a la escuela de la población indígena, mientras que el porcentaje se eleva hasta casi el 60% en la población indígena. El 16.6% de la población indígena mayor de 15 años no ha recibido
recibido instrucción escolar formal, lo que representa que casi 1 millón de personas mayores de 15 años de la población indígena ya de facto están fuera del sistema escolar. Evidentemente, esto nos está planteando un escenario que, pues, sin duda nos debe de llevar a reflexionar sobre lo que nos toca por hacer todavía en este contexto de pospandemia. Siguiendo el tenor de estas reflexiones y pasando a la segunda pregunta detonadora que me planteaba el profesor, no es lo mismo implementar las medidas de cierre de escuelas como una medida, digamos, de protección sin cuidar, como nos ha pasado en México, porque hay países que lo hicieron, sin cuidar las medidas colaterales de protección, las cuales no pueden, no puede permitirse que se adopten y se pueden aplicar en el mismo nivel de simultaneidad que el cierre de las escuelas. Por ejemplo, si un hijo o varios de los hijos de casa se quedan en casa porque sus padres, con sus padres, y sus padres no van a trabajar y se encuentran en el hogar con él, y los padres además no cuentan con la garantía de un sueldo que les permita tener la seguridad de la manutención, entonces al menos el Estado debería de garantizar un apoyo económico universal que subsane y que remedie esta deficiencia económica. De otra manera, el aislamiento, el confinamiento en los hogares, más la falta del ingreso que el padre o la madre está dejando de obtener por quedarse sin actividad económica, digamos, doblemente castiga sobre todo a los sectores más empobrecidos. Es muy bueno el aislamiento social y la sana distancia para evitar la propagación del virus y con ello evitar la enfermedad. Sin embargo, si no se cuenta con esta garantía, los contextos de confinamiento se convertirán en graves espacios de riesgo y de alta vulnerabilidad para los niños y niñas. Quiero pasar, antes de que me vaya a ganar el tiempo, a decir que efectivamente esta medida de salud que se tomó, que fue el confinamiento frente a la pandemia, es una medida que viene del ámbito de la salud, del campo de los expertos y de los médicos en salud, y que tiene repercusiones económicas, que tiene repercusiones en la protección y en la seguridad de las personas, y que desde la perspectiva de la salud no fueron contempladas en el impacto económico y social que iba a tener. Hoy estamos viviendo secuelas y consecuencias de que las medidas de salud no vayan acompañadas principalmente de un enfoque garantista y de protección de la población más que ya vivía en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Para el caso de los niños no solo fue difícil mantener el ritmo de las exigencias escolares virtuales por no contar con los insumos mínimos para alcanzar el ritmo académico, por la falta de espacios destinados al estudio en sus hogares. Ya lo mencionaba mi compañera Rosaura, efectivamente tiene que ver con los espacios físicos. Tenemos población indígena otomí que vive en la colonia Roma y que en un departamento de los que les construyeron algunos, a los que mejor les ha ido, les construyeron un departamento, obviamente les construyeron, bueno, ellos lo están pagando, de dos cuartos con una sala y una cocina. En un departamento así pueden llegar a vivir hasta 25 personas. Entonces, evidentemente no se cuenta con el espacio adecuado para poder mantener pues un espacio específico para estudiar. Si de por sí ya el mismo piso por la noche es cama, por la tarde es comedor y por la más tardecito espacio de estancia, pues en algún momento se convierte en estudio, pero frente a 25 personas en la misma habitación y además donde tienes al 60% de esas personas que son niños y niñas, pues evidentemente el confinamiento sí es terrible, ¿no? Entonces, no solamente no se pudo mantener el ritmo por esto, sino que además una buena parte, digamos, del acompañamiento académico lo hacen los papás. Y los papás no cuentan con los elementos formativos que permitan acompañar el proceso educativo ni pedagógico, o sea, ni con la técnica pedagógica, ni con la estrategia de enseñanza, ni con el conocimiento para poder acompañar la información que se está dando. En fin, sino que además
los niños y las mujeres, aun cuando estaban en la pandemia, y estábamos en confinamiento, se pudieron quedar en confinamiento temporalmente, pero ellos tenían que salir a buscar comida. Pase lo que pase, esté donde esté, la comida tenía que asegurarse que tenía que llegar a esos hogares. Y entonces algunos lo hicieron, evidentemente, trabajando en la calle, pidiendo limosna, yéndose a las centrales de abasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue un elemento que impidió. Algunos de las familias se refugiaron en su pueblo, se fueron a una comunidad, los que tenían dinero efectivamente, como dice Rosaura, para poderse trasladar, porque tenía que ver con estos espacios abiertos y bueno, de alguna manera se podía tener algo de comida en el campo que aquí en la ciudad no se conseguía. Quisiera ir avanzando, ya casi me quedan como 2 minutos según mi tiempo. Y bueno, pasar un poco como a los desafíos, ¿no? Los desafíos que tenemos, sin duda. Alicia, ¿sí? ¿Por qué no dejamos para tu última parte? Vamos a dejar de conversación, ¿no? Para que tengamos hasta aquí me quedé entonces. Perfecto, sí, muy bien. Muchas gracias. Okay. Bueno, pues mire, vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña ronda de 2 minutitos. 2 o 3. Tenemos todavía media hora para los 5. Para que cerremos, ¿no? Entonces, no sé si íbamos en el mismo orden. ¿Qué tal si vamos cerrando, Mario, con 2 minutitos? Mario, ¿me escuchas? ¿Nos fue, Mario? Sí escucho. Vamos a cerrar entonces. Sí, bueno, 2 minutitos, Mario, para que ya tengamos chance de dar respuesta a algunas de las preguntas que están llegando ya. Todo el mundo se enferma en las epidemias, todo el mundo tiene el riesgo, pero estos riesgos van a potenciarse por la pobreza, por el hambre y por el hacinamiento. Esta ha sido la constante que se ha reportado a lo largo de la historia epidemiológica en las tierras de lo que hoy es México. Y esa sería mi conclusión. Sí hay elementos culturales como las costumbres en el entierro de los muertos y el culto a los muertos que han complicado las cosas. Sí, las fiestas patronales son toda una tentación para las familias troncales de los pueblos, pero lo que está detrás es la desnutrición, la pobreza, la falta de agua sobre todo y el hacinamiento. Gracias. Ok. Bueno, continuamos entonces con José María. 2 minutitos, por favor. Sí, gracias. Bueno, de lo que hablaba Mario, pues los centros de reclusión hay mucho hacinamiento, ustedes lo saben, aunque con las nuevas leyes que algunos cuestionan, y con razón, porque generalmente los que salen, ya ven que ha habido se requieren penas mayores para ser recluido. Y los centros penitenciarios, algunos como en Ceresova, que es el centro varonil para los primodelincuentes, tienen muy poca población, tienen como la mitad. Y pero el centro femenil de Santa Marta está sobrepoblado, por ejemplo, ¿no? Ya no se ha llegado a extremos porque me comentaban algunos de los internos que, por ejemplo, en el Reclusorio Oriente, hace 7, 8 años, tenían que dormir con el cinturón abrochado y en alguna pared se ponían a dormir porque había hasta 40 en un dormitorio. Sin embargo, ahorita yo no sé cuál va a ser la estrategia de la universidad para seguir llevando la educación. No se han pronunciado, no lo sé realmente. Y es una población vulnerable. ¿Qué se va a hacer? Y no sé por qué, yo creo que ya se está quitando la noción de que no hacer examen de admisión, de que entre más difícil sea ingresar a una institución de educación superior, mejor es, o que es realmente equitativo, que estudien los que saben y los que pasen examen. Ya se está quitando esa noción con las nuevas universidades, pero de que es una población vulnerable, sí lo es.
Gracias. Ok, gracias, Mario. Entonces continuamos con Rosaura, por favor, unos minutitos. Sí, pues hay que retomar, y yo creo que ya se ha dicho en muchos espacios, cómo es que esta pandemia ha puesto sobre la mesa, ha evidenciado, ha visibilizado estas situaciones de pobreza y ha excluido a grupos importantes de la población, entre otras cosas, del derecho a la educación, de una u otra manera. En ese sentido, para los jóvenes universitarios y de manera específica, pues me ha tocado ver con estudiantes de la licenciatura en educación indígena, de la universidad, incluso con jóvenes de otras carreras en otras universidades, que la carencia de algunos no tienen la posibilidad de conectarse porque no tienen algún dispositivo tecnológico para hacerlo. Y siendo ahora el planteamiento, y bueno, pues ya como una política que se lleva a cabo en prácticas de educación virtual, en línea, esto ya de entrada imposibilita para que una buena parte de jóvenes puedan acceder a conectarse a alguna sala virtual y tomar la clase. De ahí también hay otro tipo de situaciones, es una variedad, pero también hay que considerar que muchas veces se tiene un dispositivo, una computadora sola para una familia. Cuando son familias que tienen niños, niñas que tienen que estar en clase, o cuando los padres, madres o los adultos ocupan esa computadora para trabajar, tuvimos casos de jóvenes que no podían acceder tampoco a alguna clase. En otros casos, por ejemplo, en Milpa Alta o en estos pueblos originarios, sobre todo los que están ya más en la periferia de la ciudad, la conexión en internet es a veces muy deficiente y resultaba que tampoco se podían conectar. Tenemos además allá algunas cuestiones ya más de detalles. Quien tiene la posibilidad de tener un celular, pero tiene que pagar datos para conseguir el acceso a Internet, o quien definitivamente no tienen en su casa o en la zona un acceso directo y se tiene que ir al cerro, a la montaña, para ver si en algún momento capta la señal. Entonces, esas cuestiones ya más de la conectividad, junto con otras situaciones como tener que trabajar porque los padres perdieron el empleo y entonces el joven, pues otra fuerza de trabajo distinta y con otras posibilidades se fue a trabajar, o cuando tuvo que cuidar a algún enfermo en familia, ya sea para que se pudiese curar o incluso hasta el fallecimiento, que hubo también fallecimientos. Y pues hay una gama de situaciones que nos hace también, o que nos tendría que llevar como a reflexionar más cómo podemos sí incluir más a estos jóvenes, sobre todo de las poblaciones indígenas. También, para finalizar, hay una proporción que en cuanto consiguió para el pasaje, se regresó a su comunidad de origen, donde nuevamente tener un celular, tener una computadora, captar la señal, tener para pagar internet o datos móviles, muchas veces no es posible. Entonces, ahí hay una situación nuevamente de vulnerabilidad de sus derechos y en particular del derecho a la educación. Sería todo. Muchas gracias, Rosaura. Continuamos igual, 2 minutos. Amine, por favor. Amine Paola. Sí, ya. ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, pues estamos ante una situación de vulnerabilidad en nuestro país que está afectando, pues se ven afectadas las comunidades indígenas por la disponibilidad de alimentos, la desnutrición de nuestros niños y niñas indígenas, a causa también pues de la falta y el acceso al recurso hídrico, pero también estamos ante una situación de desplazamiento forzoso que no mencioné en la primera intervención,
pero que quiero señalar que pues en este último año, de enero hacia acá, se han presentado 73 casos de muertes de personas indígenas que se declaran como indígenas, que son líderes, y que es una situación que se está agudizando porque algunos de ellos son niños y jóvenes que pues no están en este momento teniendo una escolaridad presencial, pero que también hay que reconocer que ellos no pueden acceder a esta escolaridad o a esta modalidad de educación a distancia. Solo el 6% de la población total de los indígenas, que son 1.900.000 personas, de los 44 millones que tiene el país, accede a tecnología o a Internet. Entonces, vemos una condición agudizada y una vulneración de su derecho a la educación, pero también su derecho a la salud y su derecho a la alimentación para poder tener condiciones de calidad de vida. Entonces, pues vemos, en esta última semana se han hecho varias protestas acá porque pues las últimas muertes reportadas son de 7 afrocolombianos que se encuentran en el Chocó, niños jóvenes entre los 13 y 17 años, y pues esto hace que también muchos tengan que desarraigarse de su territorio original e irse hacia los cascos urbanos. Entonces vemos una situación que está siendo bastante compleja y pues no sé hasta qué punto todos en nuestro país estemos tan informados y enterados de lo que pasa con nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Amine. Continuamos ahora sí con Alicia y cerramos. Por favor, 2 minutitos, Alicia. Sí, gracias. Yo sí quiero compartir y ofrecer mi solidaridad a la Compañía de Colombia. Nosotros pertenecemos a la Red Latinoamericana de Organizaciones Tejiendo Redes de Infancia y estamos enterados y siguiendo con el caso de Colombia gravísimo. Y para cerrar, también quisiera compartir el caso mexicano que tampoco mencioné hace rato, relacionado con las familias que están viviendo en la zona de San Cristóbal de las Casas, la familia indígena Gómez y sus 23 hijas e hijos que se vieron privados de la libertad cuando se les señaló de ser parte de una red de trata relacionada presuntamente con la desaparición del bebé Dylan Isaú. A pesar de que se evidenció que la desaparición de Dylan no tiene relación con la familia acusada de no existir pruebas que sustenten el delito de trata de personas y ante las declaraciones del fiscal, la familia Gómez teme que la autoridad continúe fabricando datos y pruebas para mantenerles privados de la libertad o bien para que atenten contra la vida e integridad de la familia indígena Tzotzil Gómez. Son de las cosas que en la era de la pandemia también están sucediendo. Sin duda, los desafíos que tenemos están una vez más vinculados no necesariamente con la pandemia, no necesariamente con el COVID, sino con un Estado, una estructura de gobierno, de país, de sistema, que discrimina, que excluye, que vulnerabiliza y que somete a los niños, las familias, a condiciones de muy, muy alto riesgo y vulnerabilidad social, ¿no? Y bueno, pues esto atraviesa la pandemia, pero no, ni se origina, ni nada, solamente lo evidencia y lo agudiza. Gracias. Bueno, miren, hay algunas preguntas. Hay más bien 2 preguntas. Una que, que felicita a los presentadores, a los participantes de este conversatorio, y preguntan sobre la inmunidad de rebaño, a diferencia de la población realmente confinada en prisión. Es un poco más o menos, quizás una pregunta que vaya encaminada a Rosaura y a José María. O sea, ¿qué significa un poco la inmunidad colectiva de rebaño para casos indígenas y para casos de prisión? Entonces, no sé si tengan chance de... Hacemos una ronda para ver qué piensa cada quien. Pues Mario. Adelante. Bueno, Mario, en este orden. Prefiero. Muy bien. Pues la inmunidad de rebaño es un resultado de un proceso natural.
eh, llega el momento en que la mayoría de la gente ya se enfermó, ya creó defensas y se rompen las cadenas de contagio. Este, pero eso está pensado en términos de grandes poblaciones y aunque un reclusorio está enclaustrado, no tiene fronteras absolutamente herméticas respecto al exterior. Entonces, de nada valdría que hubiera inmunidad de rebaño dentro del reclusorio cuando la gente que les lleva los alimentos, los custodios, podrían seguirlos contagiando. Es todo. Ok. José María. Realmente yo no sé qué vaya a ocurrir no tengo conocimiento, les decía, de lo que va a hacer la universidad. La universidad nunca ha tenido, en el reclusorio no se puede usar internet. Escasamente hay computadoras. Y lo que es, tienen un par de aulas los estudiantes que son exclusivas de la universidad, eso sí, en los centros escolares. Sin embargo, es una población que come muy mal. Se conoce típicamente la comida que da el reclusorio como la comida del rancho. Y es los que no pueden comer otra cosa, comen eso. Y los que tienen más recursos, pues hay menús de acuerdo con el presupuesto de las personas. Y sí es preocupante esta población porque incluso algunos no tienen visita. Y ahora con la restricción afortunadamente trabajan y ellos pueden subsistir a través del trabajo que hacen. Sin embargo, es una población realmente vulnerable a la enfermedad por su mala alimentación. Ok. Sí. José María, se te fue se perdió la señal. Aprovechamos, continuamos con Rosaura. Sí, sí, José ¿Ya María. tienes señal, José María? No, lo que ocurrió es que me sacó. Creo que está inestable la conexión. No, era todo. Gracias. Ok. Bueno, continuamos. Rosaura, por favor. Sí, pues yo creo que ahí habría que ver lo que es la resistencia y la resiliencia en los grupos indígenas. Y bueno, creo que también fue evidente el ver que hubo comunidades originarias en los estados, en los pueblos, que se cerraron, que se aislaron de las otras comunidades en las distintas poblaciones, de tal manera que ni entraban ni salían, y solamente en ciertos casos muy indispensables hubo contacto con el exterior. Entonces, esa fue una estrategia para protegerse que difícilmente se va a poder hacer en una ciudad como la Ciudad de México, sobre todo con los grupos que están en el centro, porque necesariamente hay una interacción para el trabajo y para las diversas actividades, para conseguir la comida, etcétera. Entonces, ahí lo que me ha tocado conocer es que la gente, en la medida que se va protegiendo y le va funcionando determinado tipo de medicina tradicional u occidental, es la que va aplicando. Pero así, y bueno, ahí retomaría lo que dijo el doctor Mario. La cuestión es también para las grandes poblaciones, o sea, cómo medir esta inmunidad colectiva cuando las colectividades son hoy relativas. O sea, donde no es lo mismo, como ya señalaba al principio, lo que está pasando en los pueblos originarios de la misma Ciudad de México y sus barrios, a lo que sucede en zonas del centro de la ciudad o con los grupos donde es casi imposible, ¿no? Por no decir, es imposible como con los grupos de jóvenes diableros de la central de abastos. Entonces, es algo mucho más complejo y que yo creo que hay una tarea hacia adelante de mayor investigación y también de ver esas formas de resistencia que se han llevado a cabo y que han funcionado,
por algo también en estas poblaciones que se aislaron, el nivel de contagio es mínimo o incluso nulo. Sería todo. Solo quiero decir que no es mi pantalla la que se está compartiendo. Aquí dice que es de Víctor Jesús Venegas. Ah, caray. Alicia. Víctor Jesús Venegas está compartiendo su pantalla. La guerra de las galaxias. Sí. Alicia, ¿tú conoces a ¿A Víctor? Víctor? No, No sé quién sea Víctor. ya, pero ya. Pero ya parece que ya. Ya regresó. Sí. Bueno, entonces continuamos para ir cerrando con Amine, por favor. Bueno, en relación a la pregunta que... Ya la pregunta que, sí. Espera, que está... ¿Me escucha? Sí, en realidad los grupos, o sea, con los que trabajamos indígenas, que obviamente no son un gueto, pero son grupos vulnerables, los que viven en la cárcel, etcétera, son grupos excluidos. Pero ¿de qué manera podemos irlos considerando? En esa perspectiva de que si podemos, se pueden formar comunidades de rebaño, como dice la pregunta de Guadalupe Gómez Malagón. Gracias por la pregunta. O, como dice Mario, podemos decir, son grupos que se forman de manera natural por familias, etcétera. Creo que estoy teniendo un bloqueo. No sé si me están viendo. Sí, te vemos bien, sí. Vemos. Pues yo no los estoy viendo, se me bloqueó el computador, pero bueno. Sí, te escuchamos. Escuchamos bien. Listo. Te Pues escuchamos. lo que yo estaría pensando, Otra vez otra vez tu voz, está compartiendo una pantalla, no sé de quién es. Sí, Lo que otra yo vez en estaría tu voz. pensando en relación a la pregunta que estaban haciendo, es que de cierta forma para el caso de Colombia ha servido estar en cuarentena pues digamos que en la mayoría del territorio nacional. En lo que es para el caso de Bogotá, nos hemos estado aislando por zonas dentro de la ciudad y esto ha cambiado las cifras que había dado el Instituto Nacional de Salud hacia principios pues, del año, cuando empieza la pandemia. Entonces, tenemos, digamos que unos datos diferenciados que distan mucho de lo que se esperaría en la cantidad de personas contagiadas o enfermas para esta época. Y para el caso de las comunidades indígenas, pues ha sido muy bueno que no hayan vuelos nacionales porque ellos se encuentran realmente aislados en sus resguardos indígenas y esto ha evitado que siga, digamos que proliferando como tal el virus. Pero ya ellos pasaron su etapa de contagio y como les decía hace un rato, para el caso del trapecio amazónico, todos lo están tratando de manera interna y ya digamos que un 60% de la población ha tenido contacto con el virus y el otro que falta lo está desarrollando de manera paulatina, pero con tratamiento de medicina tradicional indígena. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias a ti, Amine. Sigue este chico entrando. Sí. Sí, y además tiene su micrófono abierto y vemos todos sus movimientos, escuchamos sus sonidos. Bueno, yo quisiera avanzar en esta parte y la verdad es que particularmente, digamos, algunos expertos empiezan a hablar, empiezan a hacer como ya proyecciones y hacer recuento de lo que se ha venido sucediendo en cuanto a la afectación por grupos poblacionales. Y algunos expertos dicen que todavía no estamos realmente en la etapa más difícil del contagio. Aun cuando ya los gobiernos ya están en las etapas salientes y ya estamos pasando los semáforos, pues algunos compañeros han conversado y han dicho que realmente la pandemia se va a vivir y se va a sentir cuando llegue a los grupos de población de más escasos recursos económicos que se encuentran en las peores condiciones de poder acceder a los servicios médicos que les permitan
resarcir la salud cuando además son la población que se encuentra también en peores desventajas de salud, ¿no? Entonces, todavía, por lo menos en la Ciudad de México, aun cuando está focalizado por zonas geográficas, yo me atrevería a decir que en el caso particular de los pueblos originarios, el COVID no está todavía teniendo el impacto más fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, estamos hablando de la colonia Roma, una población aproximadamente como de casi ya 4,000, 6,000 personas indígenas otomíes en la Roma, todavía no tenemos en este momento un caso. Es decir, las medidas de protección que se están teniendo fueron salirse de la ciudad, están teniendo medidas de encierro dentro del predio. La mayoría de la gente no usa cubrebocas, ¿no? Y entonces me suena, aunque no tengo mucha información sobre cómo se dan este rebaño, ¿cómo se llama? ¿Rebaño qué dice? Colectivo. Contagio rebaño. Inmunidad Inmunidad rebaño. Pues seguramente de manera natural, ¿no? Se irá dando por el grado de disponibilidad de la inmunidad que vayan teniendo los cuerpos en los diferentes momentos del contagio. Es un hecho también que se ha venido identificando una línea donde aparentemente si tú eres la tercera o cuarta persona que se contagia de COVID, también parece ser que tiene que ver con tus defensas, pero también con el grado de afectación. Entonces ya no va teniendo el mismo grado de daño y de afectación al cuerpo. No lo sé, hay como mucho que se tiene que investigar desde la parte médica, desde la parte de la salud. Y en el ámbito de lo social, nosotros vemos el impacto que esto tiene, ¿no? Creo que no va a ser suficiente seguir hablando de las medidas de seguridad, de los hábitos de higiene, de las medidas de protección que se puedan tener, aún a pesar de que sigamos teniendo más del 40% de la población en pueblos originarios que no cuenta con agua y más del 30% de las escuelas que no tiene agua potable. Tenemos que seguir hablando de eso, por lo menos para evidenciar que no hay y exigir, por lo menos por un tema de pandemia, de miedo, de contagio, de lo que sea, que las escuelas tengan un servicio básico, mínimo, como el tener agua potable en todo el país, como mínimo las escuelas. Creo que no solamente tiene que ver con una cultura de seguridad y de protección, sino también con los recursos disponibles. Y en México ni tenemos los recursos para poder normalizarlos como una cultura. Entonces, por ahí empezamos con la exigibilidad, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Alicia. Bueno, y ya prácticamente se nos fue el tiempo. Ya no hay muchas, no tenemos oportunidad digamos, de hacer un cierre mayor para rescatar mucho de las cuestiones que aquí se plantean. Simplemente en general creo que pues, las poblaciones vulnerabilizadas, indígenas, presidiarios, cuasi guetos, son los que más van a sufrir o han sufrido este golpe de la pandemia. Y no solamente por la pandemia, sino que ya traen un rezago, un acumulado histórico que los hace todavía más vulnerables frente a la forma de cómo afrontar la situación. Y creo que no estamos preparados si no estamos preparados para combatir el racismo, mucho menos estaremos preparados para combatir este problema que nos plantea la exclusión de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, y hay dos avisos. Una que si pudieran compartir sus presentaciones, especialmente la de Mario, José María y la de Alicia Vargas, compartir sus presentaciones. Están aquí preguntando si podrán, seguramente sí, no habrá problema. Y el otro aviso es que manden a sus nombres completos. O sea, yo los mandaré para que les hagan llegar sus constancias de participación. Bueno, por mí sería todo y les agradezco muchísimo la invitación, digo, el haber participado y accedido a la invitación que les hice, y esperamos vernos pronto
para seguir conversando en esto que seguramente va a dar para mucho todavía. Pues muchas gracias. La presentación de Mario se puede distribuir a quien quiera, donde quieran. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vale, Mario. gracias a todos. Buenas Bueno, tardes. Muchas Buenas gracias. Gracias. Mando, Gracias, lo Ros. mando a usted, Gracias, profesor. Paola, Gracias. José María. a Gracias. los organizadores y Un abrazo a organizadoras. todos. Gracias. No, gracias a ustedes por Gusto en verlos. Mucho gusto en verlos a mucho todos. gusto y muchas felicidades. Estuvo Bueno, muy bien, continuamos. Compartir excelente. con Vamos a ustedes. continuar en otra Gracias. sección que coordina. Y los invitamos a que permanezcan porque sigue otra mesa muy interesante. Parecida. Sí, estamos en espera de que entre la doctora María Elena Jiménez, que es quien va a moderar la siguiente mesa. Y bueno, ya estaba por aquí la doctora Frida, pero ya no sé si sigue, ya no la miro. Y ya está, creo que ya está todos, ¿verdad? Los integrantes de la siguiente mesa. Creo que falten el doctor Enrique Francisco. Bueno, bueno, en esta mesa están la doctora Frida Díaz Barriga, el doctor Enrique Francisco, ¿sí está? No está. El doctor Nicanor, ¿sí está? El doctor Nicanor ya se nos fue. Ah, no, aquí está. Y está el doctor Benjamín Maldonado, que entró muy, muy puntual, y ya está con nosotros también Shapnop, pero nos falta la moderadora. Si gustan, hola, ¿qué tal, Shapnop? Mucho gusto. Nick, pues si gustan, empezamos en lo que llega la doctora y regresa la doctora Frida. Pues empezamos, si gustan. Bueno, abro mi... Hola, ¿qué tal? Pues empezamos entonces, si gustas, primero con Benjamín, porque llegó puntual, temprano, y luego seguimos con Nick y luego con Chap. ¿Les parece bien? Bueno, el tema no, todavía no está por aquí, pensé que llegaba la doctora, no, todavía no llega. Bueno, el tema es pandemia, pueblos originarios, diversidad cultural y comunalidad. Entonces, por favor, Benjamín, si nos haces favor de iniciar. Sí, como no, muchas gracias. Bueno, lo que yo voy a hablar es en la perspectiva que tengo desde Oaxaca, en lo que conozco, y pensando más en educación, o sea, en jóvenes de educación superior, lo que tiene que ver con conocimiento para jóvenes de educación superior y media superior, y para docentes, en el sentido de lo que se está manejando en este seminario. Bueno, creo que por principio, una gran diferencia que hay entre Oaxaca y las ciudades, pensando en términos de educación media superior y superior, o en términos de la educación en general, es, en pocas palabras, que en Oaxaca la educación vinculada a las comunidades y a las luchas y a los intereses de las comunidades, en el nivel de educación básica, está garantizada por el carácter rebelde o contrahegemónico, digamos, de la sección 22. Entonces, la corriente radical vinculada con las comunidades es fundamentalmente la de la sección 22, al grado de que la sección 22 puede decidir no empezar clases o negarse a dar clases por internet, y en realidad el Estado no tiene posibilidades de castigar a 90,000 trabajadores de la educación. Entonces, esa es una característica importante. En contraste, y por desgracia, en los niveles media superior y superior, las experiencias y la educación vinculada a las comunidades no es la de la educación pública, sino principalmente la de la educación privada.
Es decir, esto tiene que ver mucho específicamente o especialmente con el carácter de los docentes y de su agrupación. Las agrupaciones de docentes de bachillerato son francamente organizaciones gremiales que no se apropian de la materia de trabajo, que no les interesa el trabajo vinculado con las comunidades, ni siquiera en espacios como los bachilleratos integrales comunitarios, los BIC, que los estudió muy bien el doctor Nicanor Rebolledo. Esos bachilleratos hechos específicamente para vincularse con comunidades no se vinculan con las luchas de las comunidades porque a los docentes no les interesa. Y a los docentes los protege su pequeño sindicato en términos relativos, digamos, deben de ser unos 300, 350 trabajadores los que agrupa ese sindicato. Y ese sindicato garantiza que las comunidades no tengan la educación que deben de, que habían logrado conquistar por derecho o tener. Y lo mismo sucede en las universidades. La UAPJO no es una universidad que se distinga por su articulación con las comunidades y con las luchas. Tampoco lo es la UPN. El sindicato de la UPN 201, y peor las de las otras unidades, es un sindicato que ni siquiera es interesante para la sección 22, o sea, ni siquiera lo laboral defienden como lo defiende la sección 22, mucho menos el interés por articularse con comunidades. Entonces, en el nivel medio superior y superior, las experiencias más vinculadas a las comunidades son de educación privada. A nivel de bachillerato, son 2 preparatorias del Istmo de Tehuantepec, la preparatoria marista de Ixtaltepec y una preparatoria fundada por un viejo comunista en San Francisco Ixhuatán en los años 80, y que desde entonces sigue trabajando. Y a nivel de educación superior, es fundamental la experiencia de la UNICEM, de la Universidad Comunal del Zempoaltépetl en Tlahuitotepec, que se abrió por decisión municipal, que el sistema educativo no quiso reconocer y que de todos modos ha seguido funcionando, pero como institución privada, que es la única forma la única figura que pudo tener. Y la otra es el Instituto Superior Intercultural Ayuc, en el Istmo, que es una ibero, es parte del sistema universitario jesuita que se abrió por convenio con una organización de MIGE y que es una ibero gratuita para indígenas, y que debería tener la calidad de las demás ibero, aunque no la tiene completamente, pero es una universidad que forma parte del sistema jesuita y por lo tanto vemos que la orientación tanto de los jesuitas, la que conocemos históricamente, como la de los maristas, especialmente a partir de sus preparatorias, son las que le dan un sentido de vinculación comunitaria a estas escuelas. Y son estas las que de alguna manera han mantenido el vínculo durante la pandemia. Si revisamos en la perspectiva de la vinculación comunitaria, de ese viejo mito y de esa equivocación que era la vinculación comunitaria, ¿qué es lo que se ha hecho? Encontramos que la pandemia lo que se ha significado es precisamente por la desvinculación con las comunidades. Los maestros se refugiaron en sus casas, obviamente la mayoría no vive en las comunidades, y se desentendieron del trabajo de apoyo a la comunidad. Dejaron en manos del Estado, y eso también a nivel de educación básica, dejaron en manos del Estado la orientación, más bien las instrucciones a los municipios, y los maestros se aislaron y continúan aislados. La vinculación comunitaria entonces parece que la pandemia la mostró como un mito casi hasta ridículo, lo cual no quiere decir que no sea importante, sino que tiene que ser algo que realmente vincule a la comunidad con la escuela, al docente con la comunidad y al plan de estudios con los intereses de la comunidad. Creo que la pandemia también lo que ha mostrado es que
la desvinculación entre la comunidad, entre la escuela y la comunidad, es también una desvinculación académica, no solamente de apoyo, digamos, de los maestros, de maestros conscientes o de maestros interesados en apoyar a la comunidad, sino es también una desvinculación académica. La escuela no ha canalizado los conocimientos necesarios, porque no los tiene, para enfrentar enfermedades como esta. Y tampoco ha promovido el florecimiento de los conocimientos comunitarios como para que se pueda ver hasta qué grado los conocimientos comunitarios pueden ser una alternativa. En los casos que yo conozco, que no son obviamente más que unos cuantos por la situación actual, los conocimientos comunitarios no son útiles. O sea, los médicos tradicionales no han logrado contrarrestar, ni siquiera han enfrentado la pandemia. Los médicos tradicionales tienen otro tipo de conocimientos. Puede ser que empiecen a generar conocimientos para la próxima pandemia o para la próxima edición de esta misma pandemia, pero ahorita a todo mundo agarró sorprendido. Entonces, creo que en ese sentido lo que puedo concluir es de que a las comunidades los agarró aislados, solas, esta pandemia. La escuela, ni académica, ni operativamente, ni realmente estaba vinculada con la comunidad. Desapareció la escuela y los recursos de la comunidad no fueron suficientes para enfrentar la pandemia. Entonces, ante eso, la opción fundamental era el aislamiento. El aislamiento y casi rezar, suplicar a quien hubiera que suplicar, que el regreso de los migrantes no fuera a implicar una invasión de virus a las comunidades, y afortunadamente no ha sido así, ¿no? La estadística de enfermos y de muertes en Oaxaca ha sido más bien en los centros urbanos más o menos grandes, y no tanto en las comunidades, a pesar de que en los dos el confinamiento no es tan respetado. O sea, en Oaxaca, en la ciudad, anda la gente caminando como si, casi como si no hubiera pandemia, y en algunas comunidades ya se han empezado otra vez a hacer fiestas. El referente del ciclo festivo, que era el más claro, en mi punto de vista, fue el 3 de mayo. El 3 de mayo, que fue la primera fiesta grande que se enfrentó con la pandemia, prácticamente todos se refugiaron en su casa. Y no se hicieron los rituales. El asunto está de que, por lo que logré saber, la gente se preocupó mucho por tener que dejar de hacer estos rituales, porque si no le piden la lluvia al dueño del agua, no se los va a ir a surtir una pipa, ¿no? Entonces se quedan sin el recurso fundamental propio para poder seguir enfrentando las consecuencias de la pandemia. Pero poco a poco se han ido abriendo las puertas de la comunidad, digamos, a vivir la vida colectiva. Si lo que caracteriza a las comunidades es la vida comunal, esa vida comunal no se puede vivir en aislamiento. No hay forma de vivirla en aislamiento. Implica necesariamente relación entre la gente, relación entre las familias y relación constante de trabajo, no solamente de ocasional. Entonces, creo que lo que puedo yo decir es que lo que importa es ver qué va a pasar hacia adelante. O sea, de qué manera la comunidad puede movilizar sus recursos propios y sus recursos si es que las escuelas llegan a vincularse con la comunidad realmente, para poder pensar lo que puede ser una siguiente pandemia y lo que puede ser la posibilidad de enfrentar a la pandemia. Porque en términos de comunalidad, lo que significó la pandemia es un retroceso o una invisibilización casi de la vida comunal. Es el Estado el que dicta lo que hay que hacer. Y la comunidad no tiene otra cosa más que aceptar, poner en práctica lo que el Estado está diciendo. Y el Estado ni siquiera es López-Gatell, digamos. El Estado es Alejandro Murat, que es una
verdadera vergüenza. Entonces, ceder ante el Estado, ceder por falta de recursos, es algo insostenible para la vida comunal. Eso es algo que se tiene que prever hacia adelante. Y son sus jóvenes educados, principalmente sus jóvenes educados, los que tienen que hacer esta mediación, porque el conocimiento comunitario, el conocimiento tradicional no va a ser suficiente para enfrentar pandemias, porque no solamente es el conocimiento técnico, sino también el conocimiento organizativo que implica no solamente movilizar a la vida comunal, sino movilizar más allá de la comunidad, fuera de la comunidad, la circulación de gente y la circulación de recursos para poder enfrentarla. Eso creo que es lo que podría yo decir en esta intervención. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Un gustazo, pero ya está aquí la doctora María Elena que va a retomar la moderación. Entonces, adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Pues